maestra dice, ¿qué va a pasar con los países ricos? Se van a quedar con profesores y los países pobres se van a quedar con laptops, ridiculizando un mal uso de la tecnología. Bueno, aquí hay un desafío. Y hay un desafío porque yo creo que es representativo de muchos lugares. No solamente los países en vía de desarrollo que tienen problemas de conectividad, sino que aquellos países que tienen mucha conectividad y mucha tecnología se dan cuenta que esto también puede llegar a pasar. Entonces, ¿recuerdan el 3 más 3 más 6? ¿O ya se durmieron y se les olvidó todo? ¿Se borró el disco duro o no? Fantástico. Entonces, el primer 3 es una invitación a pensar en los nuevos alfabetismos, que son nuevos entre comillas porque recogen muchas cosas del pasado. Ya han visto que soy un romántico del pasado, hay cosas del pasado que vale mucho la pena recordar. Pero son 3 alfabetismos que se vislumbran como sustantivos para el siglo XXI. Y ojo, porque son alfabetismos que aplican tanto a los estudiantes como a los docentes. Esta no es solamente una tarea para los docentes y que los estudiantes se relajen y no hagan mucho, porque no es cierto que los estudiantes son tan diestros en utilizar las tecnologías. Serán diestros en navegar algunos software, pero no son tan diestros en clasificar información, en identificar la fuente, en ser capaz de contextualizarla, en ser capaz de relacionarla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no son tan hábiles como decían algunos autores. Bueno, entonces, ahora vuelvo a tener un pequeño problema con la pantalla, pero no importa. Decía que hay 3 alfabetismos que yo quise traer hoy, y son la capacidad de crear contenido, la capacidad de distribuir contenido y la capacidad de consumir contenido. Son cosas que hacemos desde siempre, pero en una época de la sobreinformación, hacer estas 3 cosas con mucho criterio son elementos sustantivos. Y yo me atrevería a clasificar las 3 como distintos alfabetismos que son sumamente importantes en el siglo XXI. Y quiero dar un ejemplo de algo que pasó hace muy poquito en Inglaterra, que me parece que está muy en sintonía con esto. Hace poco salió un reporte de un organismo asesor del Ministerio de Educación británico y decía, miren lo que decía, es bien interesante. Decía, estamos muy enfocados en enseñar a los estudiantes cómo usar software específicos y nos estamos equivocando en desarrollar habilidades más avanzadas en el uso de los computadores. Se necesita habilidades tecnológicas más amplias, con un fuerte, y esto por favor, si se llevan esto a casa yo me doy más que por satisfecho, con mucha creatividad y con la capacidad de combinar contenidos, combinar clases, disciplinas. Eso es bien interesante porque nuevamente vuelve la invitación a decir, ojo, ojo, 1, con la laptop no basta, y 2, con la alfabetización tecnológica básica tampoco es suficiente. Porque a lo mejor fue suficiente cuando empezó el primer Windows, pero ya no es suficiente. Ya en las empresas no es un valor agregado saber utilizar Word y PowerPoint y Excel. Está bien, eso es muy importante, pero ya no es suficiente porque cada vez más hay profesionales y jóvenes que están aprendiendo eso. El desafío está en ser capaz de, con esas tecnologías, generar un valor agregado. Y el valor agregado será, ya sea generando creatividad, combinando disciplinas. Entonces, si vemos este círculo, nos damos cuenta que el problema es bastante más amplio de lo que pareciera inicialmente, que basta con incorporar la tecnología o bastaría solamente con tener habilidades básicas en el uso de las tecnologías. No, la invitación es mucho más compleja. Es ver la tecnología como un ente que entra de manera transversal en las disciplinas. Es ver la tecnología como un catapultador de creatividad y no solamente como un aparato para copiar y pegar. Difícil porque es muy fácil decirlo y muy difícil de implementar. Y cuando yo decía que este es un problema que muchos países están enfrentando, aquí está la prueba, ¿no? Esto salió hace menos de un mes en el contexto británico. Vamos a ver. Primer alfabetismo básico: crear, producir, subir. En vez de la época del download, el upload. ¿Sí? Lo que necesitamos es estudiantes, profesores y papás que entiendan el valor de crear contenidos. Crear contenidos no significa todo desde cero, ¿no? Significa contextualizar, significa ser capaz de combinar. Y ahí está el valor de las tecnologías digitales, porque nos permiten tomar un video y convertirlo en un objeto de aprendizaje o
o generar un audio y luego ponerle una historia y un texto, en fin, no les voy a dar ejemplos porque conocen muy bien. Pero este es el primer alfabetismo que es sumamente importante, es complejo porque implica altos niveles de creatividad y no solamente de saber utilizar el aparato. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Los jóvenes les gusta crear o les gusta consumir los contenidos de otros? Consumir. ¿Consumir los contenidos de otros? ¿Crear? A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Quiénes opinan que lo más importante para los jóvenes es ser capaz de crear su espacio digital? Levanten la mano, por favor. Ok. ¿Quiénes opinan que los jóvenes lo que más les importa es poder sacar información que está en la red? Ah, está bastante repartido el pastel. Está bien. Yo comparto con ellos. Yo creo, lo interesante es que los estudiantes, los jóvenes, digamos, para hacerlo de manera más general, no discriminan demasiado. Lo que bajan y lo convierten y lo remixean, lo mezclan y lo convierten en otra cosa, es una especie de continuo, es como un ecosistema. Están permanentemente bajando videos de YouTube y le están sacando el audio y lo están usando en presentaciones, están grabando sus videos, etc. Ese límite entre lo que yo bajé y lo que yo creé cada vez pareciera ser más difuso. Y otra cosa importante, dentro de este alfabetismo, la capacidad de conectar. Porque en una época que hay mucho conocimiento ya y mucha información disponible, el valor ya no está en poder acceder a esa información, sino que en ser capaz de decir, esta información se conecta con esto y genera un valor agregado en este contexto. La segunda y la tercera la quise comprimir para no hacer esta tortura tan larga para los que están de pie. Tiene que ver con un segundo alfabetismo, que es la capacidad de distribuir conocimiento e información. Este señor que está aquí, Martín Lutero, en el año 1534, puse mi machete para que no se me olvide, hizo la osadía de traducir el Nuevo Testamento del griego al alemán. ¿Le fue bien o no le fue bien? ¿Recibió críticas en su época o no? Hombre. Pero lo que hizo, independientemente de la religión que cada uno de ustedes tenga, viéndolo desde el concepto de la información, él se convirtió en un traductor y abrió un mundo a gente que no tenía acceso a una lengua en particular. La capacidad de distribuir conocimiento es justamente eso, la capacidad de abrirle y de que nos abran el acceso al conocimiento de valor. Y aquí existe, a la derecha les presento un ciudadano digital importante que es el Internet inteligente. Bienvenidos. Google Book, la Academia Khan,